tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hermoso día. Vamos a empezar por ahí. Después, de todos modos, lo que viene en cuanto a, bueno, estamos transitando un momento difícil. Ahora Marcos nos va a contar sobre, al menos, las restricciones nacionales. Vamos a esperar, de alguna manera, las provincias tienen su autonomía, por lo tanto, veremos de qué forma las adecuan. En este caso, de qué forma el gobernador Perotti adecua las restricciones que se dieron a conocer hace un rato nada más, Marcos, ¿no? Así es, un mensaje grabado de unos 10 minutos del presidente desde la residencia de Olivos, donde se encuentra aislado todavía, estaba en un patio, esa es la imagen que trascendió, yo no pude ver el mensaje, sí lo escuché por radio, pero entre las medidas más importantes es que se suspenden para todo el país, por ejemplo, los viajes grupales de egresados o de cualquier grupo turístico. En las zonas del país consideradas de mediano riesgo y sanitario es facultad de cada gobernador de, ver cómo se adecua. Pero algunas medidas son de orden nacional. Sí, por ejemplo. En las zonas del país donde hay mayor riesgo sanitario se tomarán estas medidas. Sí. Y Santa Fe está entre esas medidas, ¿no? Se suspenden, por ejemplo, específicamente en el AMBA solo podrán usar transporte público los pasajeros considerados esenciales. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios al aire libre con más de 20 personas, actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas, la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participan más de 10 personas, se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 y la circulación de 0 a 6. Perfecto. Eso Bien, es lo más importante, ¿no? Esto es lo más importante y veremos, yo creo que no va a pasar de hoy que Santa Fe diga, porque esto es a partir de... ¿Cuándo? El viernes. El viernes, sí. Bueno, entonces o sea, por ahí... mañana a la noche empieza a las 0, empieza las restricciones. Hoy tuvimos un número alto, que no sabemos si es, porque el de ayer, que fue alto también, que fue similar al de hoy, en realidad correspondieron al día de ayer solamente 7.000. El resto venían de arrastre del fin de semana largo. Pero el número de hoy es de 20.000, o sea... Es muy alto el salto si también se cumplen los 20.000 que se dijeron hoy, casi 200 fallecidos. Claro. Bien, Marcos, yo voy a la mesa, me viste Si Supieras Vida Mía, mira qué lindo. Si bajas un... eso quería mostrar, ¿viste qué lindo? Los dos colores, así muy primaveral. De Si Supieras Vida Mía, con su nueva dirección, Dorrego 911, 345... 428348. Me voy para la mesa. Vaya para allá. Vamos a ver, ¿con quién comenzamos? ¿Con Seminara, con Vado, que es el más canoso de los dos? Eduardo Seminara. Tiene más pelos. Es diputado nacional, mandato cumplido, ex vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, detenido entre 1976 y 1982, militante peronista. Y también nos acompaña Alfredo Vibono, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Jorge Obeid, militante peronista que estuvo detenido entre 1976 y 1979. Bien, gracias a ambos por venir. Después, si podemos, hacemos muchísimas gracias por el regalo que me han hecho. Muchas gracias a ambos. Bueno, pude leer toda la introducción desde la de Pérez Esquivel y de alguna manera lo que ustedes condensaron como experiencia, llamémoslo, ¿no? De lo vivido. Y bueno, llegué hasta en lo que pude encontrar, hasta el capítulo, digamos, 1. Después voy a leer con mucho interés el resto. Pero contanos o cuéntenos ambos cómo fue elaborándose esto hasta terminar en la segunda edición. La tercera. ¿Tercera? La tercera. Son casi 10.000 libros, María. Epa. Esta tiene 3.000. Y en las otras dos, más o menos, creo que la primera tuvo un poquito más y la otra también de 3.000 libros. 3.000 y 4.000. Fue un encuentro, seguramente. Fue un encuentro donde algo había que hacer. Todo empezó en Santa Fe. Todo empezó en Santa Fe. Pero, no, como decíamos, es una doble experiencia. Por un lado, poder contar la experiencia vivida durante la dictadura militar en la cárcel de Coronda. Todo esto está situado en la cárcel de Coronda y por eso la mayoría de los detenidos que prestan su testimonio, sus experiencias, en todo esto son del área que tenía cobertura el segundo cuerpo de ejército en esa época, que correspondía un poco a Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, algunos de Chaco, algunos de Corrientes, pero fundamentalmente Rosario y Santa Fe y sus zonas conurbanadas
son la mayor cantidad de ¿Vos, testigos. Coronda, cuándo llegaste, Badó? Yo en agosto del 76. Ah, porque primero estuviste... En la Por acá. Redonda, digamos, en la calle Ceballos, y antes en el servicio de inteligencia de la policía. ¿En tu caso, Alfredo? Igual el recorrido. Ah. Primero servicio de inteligencia, que fue el centro clandestino de detención más importante del segundo cuerpo. Diferente, centro de detención clandestina, porque la detención era clandestina, el centro era la jefatura Claro, de policía, claro. en un rincón donde hay un sótano, bueno. Sí. Primero ahí, después en la Redonda, y después en septiembre. Septiembre En septiembre fuimos, sí. fuimos juntos, en el mismo Sí. viaje. Sacaron todo lo de la Redonda acá en Guicheri y Ceballos. Claro. y nos llevaron a Coronda en septiembre del 76. Además de, bueno, uno cuando lee estas cosas o preparando para charlar con ustedes, volver para atrás, el recuerdo de tantas cosas que vienen a la cabeza de uno, pero un elemento que lo vivieron ustedes, los que estuvimos afuera, por suerte, no. Por ahí ustedes dicen hasta tener que aprender un lenguaje, o sea, tantas cosas, además de las brutalidades, de las torturas, todo el aprendizaje que debieron hacer para sobrevivir. Sí, en realidad fue eso, ¿no? Porque el régimen carcelario, la estructura de la cárcel de Coronda es una cárcel modelo. Sí. Lo que uno nunca se imaginaba que de cárcel modelo podía ser un modelo de represión al detenido. Tan es así que la cárcel quedó dividida en dos partes, una parte con control de Gendarmería Nacional, con 3 directores que eran comandantes generales de Gendarmería en distintos momentos, y un régimen para los detenidos comunes por así delitos llamarlos. de otro tipo. Sí. Nosotros ocupábamos 3 pabellones y en esos 3 pabellones se implementó los regímenes de mayor dureza. Algunos dicen en el país, yo creo que, bueno, si no fue uno de los regímenes más duros, fue uno de los regímenes más importantes. Claro, visitaste varios. Después conocimos otros. Varios. No pero- sé si en tu caso, Alfredo, también, ¿no? No, en Pero- mi caso yo salgo con libertad vigilada desde Coronda. Ah. Pero bueno, el régimen, había distintas variantes, qué sé yo, La Plata tuvo sus cosas, un pabellón de la muerte, Córdoba, los castigos corporales eran bastante seguidos. En el caso nuestro los castigos corporales eran menores tal vez, pero el aislamiento fue muy grande y nosotros tuvimos meses enteros, varios meses, sobre todo el año 77, varios meses sin recreo, casi sin visita. Si salíamos al patio una vez al mes, nos hacían caminar media hora con el compañero de celda, y si vos estabas solo en la celda, caminabas solo en ronda sin poder hablar con nadie, y en forma circular, con fila india. Entonces ese aislamiento produjo 2 cosas importantes para que después dieran origen al libro. Una, la gran necesidad de comunicación, seres sociales que necesitaban comunicarse y necesitábamos encontrarnos para poder encontrar fórmulas de resistencia a este embate que ellos proponían. El objetivo de los comandantes de Gendarmería que estuvieron al frente de la cárcel lo dijo claramente el segundo director de la cárcel. El primero fue Octavio Cirone, que ya murió hace un tiempo. El segundo fue Cusidonchi, que dijo a varios con los que alguna vez nos citó una entrevista de esas raras que él hacía para indagar cosas, nos decía: ustedes de acá van a salir o locos o muertos. Ese era el objetivo y el plan. Eso dio origen a que el libro se editara en Francia con ese título, porque era difícil traducir Mirilla en francés, y el libro se editó no en Francia, en Suiza, y en la zona de habla francesa, y se llevó a Francia también, y se está vendiendo allá. Bajo el título... Ni locos ni muertos. Ni locos ni muertos. Ni Funimor. Claro. Ni Funimor. Funimor. Ese aislamiento nos puso en condiciones de tener que dialogar con compañeros que a veces en otras cárceles no existió, que éramos de distinta organización. Entonces empezó a surgir una relación de unidad y de hermandad y de solidaridad y de
y de afecto con un montón de compañeros que no nos conocíamos, que éramos de distintas organizaciones, y que continuó con el tiempo fuera de la cárcel, y que el libro terminó de sellar muchas relaciones de amistad, donde una juntada de 100 expresos de Coronda dijo a alguien, ¿por qué no escribimos un libro? Claro. Y salió este libro colectivo, fundamental, ¿no? Que es una cosa acá no hay testimonios individuales, María. Sí. En realidad representa la mirada sobre esa experiencia de 130 detenidos, que, como dice Alfredo, nos juntamos en Santa Fe, decidimos más o menos los ejes temáticos, cada uno aportó lo que pudo, y al final hubo un comité de redacción que de alguna manera lo terminaba de llevar adelante, que lo condujo el Nono Ortolani. Que falleció. Claro, no obstante, he visto que se reunían todos, y tanto el que redactaba como el que llevaba mate era imprescindible. Todos aportaron. Hubo varias reuniones. A veces uno dice estas cosas porque el solo pensar la crudeza y la barbarie nos truja el corazón y el alma. Por eso a veces uno trata de salir, y creo, por lo que leí, que también de alguna manera ustedes practicaban eso, en el peor de los momentos, no solo la esperanza, sino hasta el humor. El humor, ¿no? Sí, eso humor. me llamó mucho la atención. El libro tiene muchos momentos de humor, no es un libro... No es truculento para nada, la idea no fue hacer una cosa truculenta. Tenebrosa, de dolor, de angustia. Hay momentos difíciles relatados en el libro de los que pasamos, y hay momentos donde hay humor, hay cuestiones afectivas, como el relato del compañero. A ver, contanos uno. Que cuida, el compañero que cuidaba una gatita que estaba dando vuelta, y terminó, es una historia un poquito más larga, porque a la hora de la siesta nos quedábamos mirando a los gatos cazando palomas, agazapados, parecía un circo romano eso, ¿no? Entre los pastos del patio. Y ¿eso lo veían por las mirillas? Por las ventanas. No, por las ventanas. Y el gato, una de las gatas queda embarazada y tiene cría en la celda de un compañero, que trata de sostenerlo lo más posible hasta que la guardia se da cuenta y termina sancionado en los calabozos de castigo por tener un gato adentro de la celda, ¿viste? Pero hay historias de todo tipo y vale la pena. ¿Y cómo era? Recién Alfredo decía, Vado, que por muchos, especialmente en el 77, ¿no? No salieron, salían muy... casi un año adentro encerrado en una celda. En una celda que a veces tenían un compañero y a veces no. Claro, para aumentar la capacidad, vos calculá que en total hubo aproximadamente 1.300 presos. 1.153 para ser exacto. En Coronda. Y los pabellones no llegaban a cubrir eso, entonces en muchos casos se puso de a 2. Claro. Y en otros de a 1. ¿Y la celda que era? Las celdas son muy chiquitita, de 2 metros de largo por 2 metros y medio. No, 2 metros y medio de largo por 2 metros de ancho. Claro, donde ahí tenían incluso 4 pasos para ir, 4 pasos para volver. Era lo máximo que se podía mover. ¿Alguna mirilla, alguna mirilla, algo que sea la naturaleza? ¿O no? Sí, una ventana a un patio o a un exterior. Y era todo lo que había. Y la mirilla, que es por donde controlan. Claro. Por abajo de la puerta había un respirador con 8 perforaciones, agujeritos por donde debería circular el aire teóricamente. Por ahí sacábamos un espejito, que a veces le poníamos con miga de pan y cenizas, hacíamos una masa negra, se lo poníamos atrás y con una pajita de escoba lo sacábamos y lo usábamos para controlar nosotros a la guardia, para cuando entraban al pabellón, porque ellos estaban en una jaula aparte. De esa manera podíamos hablar por la ventana, que no se podía, hablar por la rejilla, por el inodoro, con los de abajo, los de arriba y los del costado. Podíamos hacer gimnasia, que no se podía, estaba prohibido. No se podía cantar, hacer gimnasia, no teníamos lectura, no teníamos... Yo me acuerdo haber memorizado recetas médicas cuando estuve a cargo la farmacia, los prospectos de los medicamentos, los memorizaba para cuando algún compañero tenía algún problema,
tratar de recordar. Entonces estudiaba los prospectos o canciones que me enseñaban mis compañeros, poemas, Sí, pero no el teníamos único- absolutamente la nada. única lectura que teníamos era un La Nuevo Biblia, Testamento. supongo, claro. Nuevo Testamento. No, más acotado. 78. Un Nuevo Testamento que era, todos teníamos la misma versión, Claro. viste que hay varias Sí, versiones. sí, Bueno, sí. esta era una versión única, que era la única que circulaba. Y bueno, fue durante 3 años el único material de lectura que tuvimos. La pregunta es casi tonta y pido disculpas, No. pero ¿cómo pasan las horas dentro de la celda? Acompañado de a dos, puede ser conversando, puede ser encontrando algún tipo de actividad común, pero las horas pasan y la reflexión uno piensa, comparte el pensamiento. Solo... ¿Te tocó solo o acompañado? Sí, yo tuve varios Me parecía meses, acordarme. y ¿Vos? en un También. momento, solo, en toda soledad, con Victorio Paulón, estábamos en un piso completo, estábamos él y yo, y se olvidaban de darnos de comer y todo. ¿Mucho Así. tiempo? No, habrán sido 7 meses más o menos. Sin comer. No, 7 meses solos. Solos. Sin ajá. comer, varias veces se Varias olvidaban. veces, claro, no porque llegan. subir para dos, Claro. ¿para qué iban a subir? Claro. Y no se perdía noción del tiempo. No. Estaban... No, teníamos un funcionamiento, la garantía de nuestra salud psíquica y física era, nos levantábamos a la mañana, poníamos el jarrito, tomábamos el desayuno, la guardia salía con el fajinero que repartía, poníamos El lo que le espejito. llamábamos las flores, el espejito, y cuando los compañeros daban el santo y seña, veía unos golpecitos en la pared que ya estaban el tipo de golpe que tenían que dar, o por la ventana avisaban, empezábamos a funcionar. La primera actividad de la mañana, por lo general, del lado donde yo estaba, en el ala, que era distinta a la de Evado, empezábamos con gimnasia, 1 hora, 1 hora y media de gimnasia y el baño. El baño, no íbamos al baño, ahí, llenábamos la pileta, la Claro. tapábamos con un jarrito, Claro. verano, invierno, otoño y primavera, con un jarrito. Bueno. Luego de eso, en determinada hora, a la ventana y había una charla. Alguien que hablaba de historia, de materialismo dialéctico, de cultivo de... Abajo mío había un compañero que vive en Villa Ana, que es de las ligas agrarias y que nos enseñaba los distintos tipos de granos, las épocas de cultivo, que se cultivaba en unas épocas, o sea, nos daba charlas sobre sus conocimientos. Claro. Cada uno tenía un conocimiento y daba una charla. Después al mediodía, a la hora de la siesta, donde veíamos los gatos atrapando palomas, y después teníamos algún otro funcionamiento. Y los fines de semana hacíamos peña. Cantábamos por la ventana, que hasta que entraba la guardia. Igual la guardia por ahí entraba, vos estabas caminando, te bajaba el pasaplato que estaba cerrado, te decía, están castigados por tirarle miguita a las palomas. Entonces tenías 15 días sin recreo, que no era importante porque no teníamos recreo, pero te dejaban sin visita. Claro. Si le tocaba la visita en ese momento, el familiar venía, llegaba ahí, le decían no lo puede ver porque Está tiene castigado. mala conducta, tirarle miga a las palomas, o subirse al banquito para hablar por la ventana. A veces nos pescaban, a veces muchas no, eran mentiras, pero bueno, era parte de lo que nosotros llamamos el verdugueo, digamos, Claro, era parte claro, del hostigamiento constante Claro, del penal de los guardias hacia nosotros. Ahora, de los 1135, 153. de los 1153, muchos resistieron, o sea, todos. No me A atrevo. ver, yo te diría que hubo pocos casos de suicidios, pocos casos de En el mismo, desequilibrio en la mental. misma detención, ¿va? En el lugar de detención. Hubo más en otras cárceles, más Ajá. suicidios en otras cárceles. Estamos hablando de la cárcel de Coronda. Esto Sí. es. En Vení Coronda un minutito está- después, si podés. En Coronda está contado en el libro, es Claro. a quien de alguna manera está dedicado a 4 detenidos que murieron por distintos motivos. Daniel Gorosito fue sacado de la cárcel y traído a Rosario y muerto en el servicio de inteligencia. Después Después los aparece otros, muerto como en un supuesto enfrentamiento. ¿no? Claro. después los otros 3 por desatención médica, digamos, falta de atención médica. Uno es San Martín, que era un estudiante universitario de la Universidad Tecnológica Nacional de acá de Rosario. Después es Boizar,
que era de Santa Fe, Sí. y Ormaechi. y el gringo Ormaechi. Ellos 3 murieron por falta de atención médica. Y la cárcel de Coronda ya no existe más como tal. Sí. Como la cárcel sí sigue. Sí, existiendo. la cárcel La cárcel existe. volvió cuando terminó la dictadura, volvió a su estado. Yo entonces entendí No, mal la que de Caseros es la que fue demolida. Claro. De Caseros en Sí, Buenos sí. Aires se había inaugurado en el año 77, copiando los planos de la cárcel de Nueva York, de una cárcel de encausados, y se usó, la inauguraron los presos políticos, entre ellos los de Coronda, cuando Coronda se cierra en el año 79. se cierra. Yo Se pensé cierra que como- se cierra como. Cárcel Elemento de- de detención de presos políticos. Claro. ¿Y Exactamente. estaba la jefatura de Coronda también? No, a la jefatura no. Pero estaba la jefatura de Coronda. Sí. sí. Pero no era lugar No de era detención lugar de de detención presos para políticos. presos. Nosotros volvimos a la cárcel de Coronda varias veces, entre ellas con un grupo, porque el libro dio origen a la versión en francés, está en tratativas una versión en italiano, editarlo en Ajá. Italia, y dio origen a una obra de teatro que estuvo circulando en el año 2006, 2007, entre Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Buenos Aires. Ajá. En algún momento fuimos a Coronda, un grupo grande de exdetenidos, los actores, la directora de la obra de teatro, y descubrimos algo que es muy interesante. La edad de los detenidos que hay ahora, presos sociales o presos comunes, como quiera llamarse, era la edad nuestra. Claro. En la mayor parte de los pibes. ¿Vos qué edad Ellos- tenías? Cuando 21. ¿Y vos 17? No, No. 19 cuando entré, Ah, 26 cuando salí. claro. La edad de los chicos que están ahora, la mayoría tiene la misma edad que teníamos nosotros. Claro. Entonces alguien me preguntaba, los jóvenes son siempre, cargan sobre su espalda todo este tema, digamos, antes, ahora, digo, había una razón, ¿no? Nosotros teníamos sueños colectivos, Claro. creíamos que había que cambiar el mundo. Los chicos también tienen sueños, los que están adentro, pero tienen salida individual, nuestra salida era colectiva, y la salida individual los lleva al delito, al decir yo quiero vivir mejor yo, Claro. y cometen delito y Es terminan que en me la parece que después de esa situación colectiva, bueno, después, por suerte, viene Alfonsín, viene la democracia, ¿no? Con Alfonsín, y después con Menem hubo como un parate de todo, a mi criterio, a veces me equivoco, un parate de toda movilización colectiva o de muchos de esos sueños colectivos, ¿no? Sí. Y empezó especialmente en los chicos, en la gente En más la juventud, joven. bueno, sí, yo creo que Alfonsín le devolvió a la gente la confianza en algún grado de institucionalidad. El juicio a la Junta, Claro, el claro. inicio de la Junta. Sí. No tuvo quizás el tiempo ni la fortaleza política para poder sostener Claro. los juicios como después va a poder hacer Néstor Kirchner. Con Menem quedó la obediencia debida, el punto final, quedó todo tapado, a pesar de que hubo movilizaciones de abuelas, de madres, de los propios detenidos que testimoniamos varias veces para pedir justicia, inclusive por el tema de la detención y de la muerte de la gente en la cárcel de Coronda. Sí. Este libro, la tercera edición, tiene un plus, a diferencia de las dos anteriores, que es cuando ya el juicio se hizo y resultaron condenados los dos directores que estaban vivos Por desatención, por o sí, abandono de personas, Claro, claro. violación de los Sí. derechos Los humanos. directores fueron condenados a 17 y 22 años por delitos de lesa humanidad. Claro. Y lo nuevo de este libro son algunas cositas modificadas en el prólogo. Además de Pérez Esquivel y Galeano hay unas palabras de Leonardo Boff. Ah. Y el último capítulo es el juicio. Claro. Todo el capítulo del juicio que está en colores. Esa ¿Cómo es se- la novedad de la tercera edición. Porque supongo que mucho de nuestra audiencia le puede llegar a interesar. ¿Se adquiere? ¿Qué pasa con el libro? ¿Cómo se llega al libro? Sí, Hay el dos libro, posibilidades. Sí. Una es a través de hacer contacto con nosotros, que es la Sí. página web de la asociación civil que hemos generado cuando hicimos el libro, que Que se se- llama
El Periscopio. El Periscopio. .org.ar. www.elperiscopio. Todo junto, el Periscopio. Sí, elperiscopio.org.ar. Perfecto. Ingresan ahí y tienen distintas alternativas para poder Perfecto. solicitarnos el libro. La otra es calle Corrientes. Tengo que pasar la publicidad. Sí, pero claro calle que Corrientes 857, Puerto Libro. Calle Corrientes, el locutor lo dice. 857. Ah, muy bien, muy Puerto bien. Libro. Corrientes 857, Puerto Sí. Libro. Ahí está Sí. este libro para poder comprarlo. Una Y pregunta. el Por destino lo del muy- libro yo te explico. Sí. A Una mitad buena de parte precio. es donaciones a bibliotecas populares, escuelas, ONG. Los que vendemos van a un fondo que estamos tratando de financiar una película que ya está a mitad de hacer, digamos. Apa. Así que, pero una película documental con Sí. los testimonios Claro. de este tiempo. La última pregunta, Sí. porque ya está, no sé si lo van a hacer con él o no, la película, no esa meto la No, no, pata. No, con el nene, ¿no? Es un no, compañero la que hace estuvo otro detenido en detenido. Colombia, Ah, bueno. que vive en Francia, que es cineasta, que ha ¿quién obtenido es? premios. Marquardt se llama. Ajá. Qué Carlos, bueno. Eduardo, Bueno, no el importa. Yeti, Marco. El Yeti. Bueno, cuando esté por acá lo traen al Sí, Yeti. cómo no. No, una pregunta final. ¿Tuvieron, después de salir de todo esto, a la noche dormían, había pesadillas, había cosas que daban vuelta y si algún día eso, si lo tuvieron, si algún día terminó? No, yo nunca tuve. Nunca. ¿Alfredo? No, Nunca. puede haber tenido Qué bueno. algún sueño con él. Tuve una muy fuerte hace unos años que tuvo que ver no con Coronda, sino con el servicio de información. Yo soñaba, estaba en el Rosedal y me mataban y sentía hasta los impactos, hace muchos años, de los disparos. Y las caras eran las de los que me secuestraron en el 76. Fue el único sueño Fuerte. que aparte yo no soy de recordar mucho los sueños, el único sueño fuerte que tuvo de Coronda, nada específico. Mentí, como hacen las mujeres. ¿Qué desean para los hijos de ustedes, para los nietos, para los bisnietos de esta Argentina? Es una Argentina mejor, María. Con menos diferencias, con más vivible, con más tolerancia, donde pensar distinto sea un ejercicio intelectual y no un atropello. Yo creo que eso y que no tengan que vivir no las experiencias individuales, sino las colectivas que como país y como pueblo hemos tenido que atravesar. Gracias. No, por favor, gracias a vos, como siempre. No, Gracias por por la favor, un invitación. placer. Muchas gracias por estar acá. Y si quieren quedarse por ahí, vamos a charlar con el nene. ¿Lo estamos mostrando? Y ya nos vamos a Marquito. Lo que vamos a charlar con el nene tiene que ver con un trabajo también muy fuerte, muy lindo, muy Humano. de él, Sí. muy humano y muy de él, de los nietos. los nietos. Así que en un minutito me voy con el libro y hacia Marcos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas. Joyería España, siempre un paso adelante. Estamos en España 1488, 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID. Para solistas y grupos profesionales y amateurs, pistas para cantantes. Allí está el amigo Eduardo Pedruelo, WhatsApp
418000. HID Estudio de Grabación. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Clínica de Estética Propiel de la doctora María Inés Ramírez, Salta 1995, WhatsApp 3412-612703, es la responsable de ese rostro de María Herminia Grande, nuestra conductora. Volver a empezar, volver a la paz, volver a iluminar, volver a las calles, volver al respeto, volver a los barrios, volver al centro, volver a la vecindad, seguir cuidándonos, volver a Rosario. Municipalidad de Rosario. Digital Sport Shopping, artículos deportivos y de moda, a un solo clic y con envíos a todo el país. 1, 2, es así, digitalsport.com.ar. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. Volver a empezar, volver al trabajo, volver al tren, volver al humedal, volver a soñar, volver a disfrutar, volver a escuchar, seguir cuidándonos, volver a Rosario. Municipalidad de Rosario. Bueno, muy bien. Espolié, creo, ¿no, Marquinhos? Así se dice. Lo presentamos. Héctor Nene Molina nos visita, es licenciado en Comunicación Social, realizador de cine, TV y video. Con una extensa trayectoria en este medio, continúa en la actualidad en la producción de cine y televisión, premiado tanto en nuestro país como en el exterior. Mantiene una manifiesta y pública participación en el ámbito de los derechos humanos y los derechos de la infancia. Nació un 13 de marzo del 62 en provincia de Buenos Aires, Argentina. Falta la localidad. Lo va a decir él. Nací en un lugar que no conozco. ¿Cómo? Nací en Florida, Vicente López, pero mis viejos vivían en Boulogne. Claro. Supongo que era la maternidad más cercana que les quedaba. Así que nunca lo pude decir. Sé que se llama Maternidad Santa Rosa. Y después no, viví hasta los 7 años ahí, también tengo muy poco recuerdo. Y después nos fuimos a vivir a Tandil. Mira. Tuve gran parte de mi infancia en Tandil y a los 10 años... Amenazaste con contar algo de mis recientes interlocutores. No. Bueno, a ver, yo que no se enoje, el Pipi son los dos como dos hermanos mayores míos, pero el Vado un poco más. Un poco más mayor. Dicen que es más mayor. Claro. Bueno, puede estar ahora hablando de... Sí. Tenemos una historia en común muy larga, muy larga, ¿no? Y muy rica y de mucho afecto y de mucho amor. Y una vez, a ver, yo hice, bueno, como decía recién Marco, hice, no sé, muchos laburos, películas, videos, siempre rondando sobre lo mismo, el tema de los pibes, sí. Creo que el tema también de la militancia, llamémosle de los derechos humanos, o por lo menos de lo que nos pasó en la historia más negra de nuestro país. Una de las primeras personas donde yo, desde los de mi generación, empezamos a recibir de manera directa, a tomar esa posta, esa antorcha, no solamente de la militancia, sino de los años que habían pasado, fue justamente estos dos, el Vado y el Pipi. Con quien también yo empecé a militar, el Vado estaba recién salido de haber estado en Cana mucho tiempo, el Pipi también.
Y bueno, nos vino a buscar en una asamblea, nunca me olvidé, estábamos en la facultad, ya nos estábamos recibiendo en comunicación social. Bueno, y a partir de ahí nació una amistad muy grande, muy intensa. Tan es así que yo muchas de las historias que empecé a recoger de manera directa fue por parte de ellos. Y nunca jamás me contaron cosas desde la cuestión truculenta, que evidentemente lo fue, desde el dolor, que también se dejaba vislumbrar, sino que a veces me contaban cosas que zafaban por el tema del lado del humor. Claro. No un humor negro ni un humor frívolo. Incluso cosas de mucha nostalgia muy dulce. Tan así que también yo terminé una película que se llama Ilusión de Movimiento, que tiene que ver con el encuentro de un niño que nació en cautiverio. Yo tenía mucha expectativa del juicio del Vado, y me acuerdo que una vez le pregunté, yo creo que le mostré incluso uno de los primeros cortes donde esté la película terminada del todo, que hay una escena donde el protagonista asiste y ve cómo se la llevan a su compañera estando embarazada a plena luz del día, y se quedó estanqueado. Bueno, incluso creo que se lo había contado el guión yo a él. Y me preocupaba mucho tener la mirada de un amigo mío que había sido un protagonista que puso el cuero en todo esto, ¿no? Y sabía lo que me iba a responder, pero estaba esa rectificación que era nada, hicimos, corregime si no fue así, todos hicimos lo que pudimos. O sea, en esos momentos cualquiera puede, ¿no?, boquear del tema de los actos de arrojo. Yo, bueno, también tiene una frase que nos marcó mucho de Walsh, que decía: el pecado no es hablar, el pecado es caer, decía. Una vez que fuiste víctima del atropello, del laceramiento, qué sé yo, se terminaron los actos, llamémosle heroicos. Y para terminar de cerrar esto, cuando yo estuve muchos años dando clases en la Escuela de Cine en Cuba, en la Escuela Internacional de Cine, y durante un año me dediqué a registrar lo que fue la demolición de la vieja jefatura, con la construcción de la plaza cívica. Se estaba ya por terminar la obra, el Pipi era secretario de Derechos Humanos, ¿no?, de la provincia. De Obey, en la época de Obey. El Vado, vos ya estabas, no, vos estabas como vicedecano, no, vos estabas en la facultad, Estábamos en la facultad. Y yo me estaba yendo a Cuba, yo me iba generalmente por 20 días, a veces un mes. Y estaba todo un conflicto que se iba a hacer el Museo de la Memoria, ahí donde fue el Pozo, que el Pipi estaba a cargo. Y un día le digo: che, antes de irme, quiero registrar esto, que no hubo registro hasta donde yo sé. Dale, buenísimo, él tenía las llaves. Y lo cito al Vado, al Pipi y al Cabezón Pérez Rizo, su cuñado, claro, en la puerta de jefatura. Fui yo con mi director de fotografía y otro compañero, un sonidista, 2 cámaras, 2 micrófonos corbateros y un boom. Bueno, nos juntamos ahí en la puerta por San Lorenzo. Bueno, vamos a poner el micrófono, digo yo. Y luego me dice: ¿a dónde vamos? Vamos a entrar. Y me empezó a putear. Pero yo primero me estaba diciéndolo en broma. Y después me dice: loco, yo nunca, ¿fue así o no? Nunca más yo volví a entrar a este lugar. Claro. Y lo tomó yo tenía miedo que se tomaba como una trampa que le hice. Yo estaba convencido que sabía a qué veníamos. Yo quería tener un registro con 3 compañeros que estuvieron en ese lugar. Bueno, me acuerdo su escuela y me dijo: ya está, vamos, entremos, le dice. Y bueno, y ahí prendimos la cámara, estuvimos, no sé, 1 hora recorriendo el lugar. Es que los 5 en un 6. Es para otro programa donde estén y nos cuenten, pero debe ser espantoso. Profundo silencio, los 3, y en un momento empezaron de a poco. ¿Te acordás acá? ¿Te acordás allá? A veces ya puedo ser tan es así que muchos años después me llaman para atestiguar en los juicios, para mostrar ese material. Claro. ¿No? Bueno, claro que sí, más allá de poner el cuero una vez más, ¿no? Sí. Pasan los años y llegamos a los nietos. Exactamente. Que es este trabajo que has hecho. Todo esto, ¿no? Obvio, obvio. Por eso me permití este exabrupto. Claro, pero es el preámbulo. Con tan poca síntesis. No, es el preámbulo a este trabajo que presentaste el otro día, ¿no? Sí. Contanos sobre eso. Se presentó, se estrenó el 24 de marzo, justamente.
que es una producción de Unicanal, que es el canal de la universidad, que este año pensábamos ya poder hacer un recorrido un poco más intensivo. Nos agarró el monstruo. A pesar de eso no dejamos de producir, con un montón de tropiezos. O sea, no podemos seguir produciendo nuestros estudios, que están justamente ahí en la Facultad de Ciencia Política. Recién ahora llegaron los equipos nuevos, ¿no? Ahí actualizados para poder seguir produciendo. Recién ahora estamos teniendo algunos compañeros que se incorporan ahí al equipo. Pero no hay nada todavía que nos convenza que nosotros no podemos seguir produciendo. Y esta vez tratamos de adelantar un poco a la agenda. Siempre íbamos como detrás de la agenda. Che, ahora se viene, no sé, el aniversario de la muerte del general Belgrano, ¿no? Sí. Y esta vez, bueno, Belén Bertero y Florencia Latoa, dos de las productoras, dijeron, che, esta vez adelantémonos. Claro. Diciembre, ya empecemos a pensar, me dicen, en el 8M, Claro. que va a ser, digamos, parte... Y el 24. Y el 24 de marzo. Nada, no sé si por poco original o que no se me cayó la idea, lo primero que se me ocurrió fue, y hagamos algo con los pibes. Más allá que eso me gusta mucho y estoy acostumbrado a laburar con chicos, en este caso la elección no era porque es un material que me es fácil y sensible para el trabajo humano, sino que ya era hora de que empezáramos a escuchar las voces de la tercera generación. ¿Sería? Sí. La tercera generación. Claro. Son los hijos de hijos, Claro. de la agrupación Hijos, Claro. los nietos, Claro. donde, si lo habrán visto, están dando testimonio, o sea, es la voz y la mirada de los pibes y las pibas. Tenemos niños de 6 años a 17, que son de Simón, el hijo de Barbie Peter, y Emiliano, el hijo de Edu Tonioli. Del Edu, sí. Y también está María, la hija de Juane Vaso, Sí. perdón, Juana, que claro. al otro día fue el fallecimiento. Tremendo, Sí, de fue Juanes, tremendo, sí. fue tremendo. Nene, ¿podemos ver un pedacito, algo, no sé, sorprendeme, que si el Dire lo manda, lo que has traído, que ignoro? Vamos. Sí, está todo el programa y un tráiler también. Dale. No tengo ni idea. A esta gente no la conozco. No. Como que algunos me suenan de haberlos visto o que me han mostrado fotos. Tengo una foto igual a esta en mi casa. Eduardo y Elsa. El papá de mi papá, Eduardo. Sí, de ahí sí me contaron un montón de cosas y sé su historia. Era un tipo muy alegre, estaba todo el día con la mano en el bolsillo. Por qué no estaba y todo eso desde chica como que lo podía entender, más o menos. O capaz va siendo más consciente sobre la proporción que tiene que haya sido militante en la dictadura. Cuando los militares le roban como el poder al presidente y se quedan ahí, me parece que lo persiguieron. Me contaron, por ejemplo, que cuando ella estaba en la cárcel, escribía cuentos o, no sé, dibujaba, hacía cosas con hueso. Mira, te voy a mostrar una foto. Mira, es. Igual a mi viejo. Sí. Contanos. ¿Vos sabés que era? Pueden quedarse si quieren, no tienen micrófono, pero están invitados. Vos Sí. sabés que, ahora que lo vuelvo a ver, primero uno ama mucho esta profesión porque nunca termina de tomar distancia. No. Hay laburos que hemos hecho que no nos pasa nada, no nos Está atraviesan. bueno que no tomes Sabemos que están distancia. bien hechos profesionalmente, técnicamente. Y hay laburos que se nos exceden, ¿no? Aún no está muy involucrado en la cuestión técnica, en la edición, ¿no? Llegar a tiempo. Y que lo volvés a ver y está bueno pensar que lo hicieron otros. Por supuesto que también está a la mano de todo un equipo, ¿no? Okay. Y que en uno se deja sorprender. Entonces ahora vuelvo a ver la imagen de Juana, Sí. que... Perdón. Sí. Y cuando empiezan a evocar a sus abuelos, pero eso todos, ¿eh? La primera cuestión que surgió en forma espontánea es que a ellos les queda la ficha que en muy pocos años, muy pocos, ya van a tener la edad que tienen sus abuelos. Se lo pueden ver como el abuelito de Heidi, ¿viste? El abuelito venerable de barba blanca. Eran unos pibes. Creo que dice el nene, el hijo del Edu. Claro. Un pibe que, no sé si lo escucharon, un cuadro político, ya el pibe, una gran formación, una gran sensibilidad,
mucho humor, mucha ternura cuando cuenta cosas. Por ejemplo, cuenta que él se da cuenta que la transmisión que hiciste de su abuelo, su papá, él, que los tres caminan con la mano en los bolsillos. ¿Viste? Pero lo dijo con una naturalidad. Y después caminan, tipo con una manita en los bolsillos. Y no es un detalle menor. ¿No? Son las huellas, son la cosa de la identidad también. Claro. Y está contando eso, de que cuando su abuelo, o sea, el papá de Edu, o sea, ya tenían, creo que se tenía que encontrar con la que era su pareja, Alicia Gutiérrez, estaba embarazada de Edu. No sé, sabe, no vuelve, o sea, sabe que... Y se tiene que escapar mi abuela, con mi papá en la panza, dice. Y estaba sola, dice. Y era una piba, no tenía... O sea, estaba sola, tenía que rajar, yo no sé, y el pibe se quiebra. Ahí le cayó la ficha de pensar a su abuela... En esa situación con esa niña. Claro, no sé si era niña, también pues... 23 años. ¿Viste? El pibe tiene 16, 17, 6 años va a tener la edad de ellos. Claro. Y todos los pibes los piensan así. Y Juana, esto es lo que yo quería contar, dice que, claro, porque si el abuelo estuviera, ¿no? Que le gustaría, por ejemplo, que se le jugara la Play, dice ella. Pero después de eso, bueno, tengo un montón de preguntas para hacerle a mi papá sobre mi abuelo, dice. Y bueno, el otro día pasó lo que pasó, pobre Juanes. Recordamos que tuvo creo que un ataque al corazón, ¿no? Fue un infarto jugando al fútbol, mirá, a los 44 años. Sí. Bueno, son cosas que a veces ocurren. Pero golpean más cuando son cercanos, ¿no? ¿Qué te parece? Y golpean más en ese momento, en las vísperas de esos días. Sí. Pues también los cruces de las fechas y las celebraciones o los recordatorios no son tampoco una mera formalidad. No, por eso están. ¿Viste? Tienen que ver con volver a recordarnos quiénes somos, a volver a encontrarnos. A ver, si querés te doy un detalle que también puede parecer frívolo. Yo creo que nunca dejé de ir a ninguna de las marchas de los 24 de marzo. Siempre, con quien voy al lado, con mi amigo Gerardo Martínez Lorre. Y que a su vez es un día y un momento en que nos volvemos a encontrar muchos que nos queremos, hemos estado muchas cosas que después no te los encontrás cotidianamente. Bueno, eso es lo que pasa, también lo que tienen para mí las celebraciones o los recordatorios. No son un dato, como que frívolo, ¿no? Claro. Nene, ¿qué te revolvió en las tripas este último trabajo? La de los chicos que ya no son tan chicos. Bueno, eso, primero volver a repasar la historia que uno cree que ya conoce, pero con una nueva mirada, con una mirada desprejuiciada, desdramatizada, no exenta de cariño y de pasión, ¿no? De esto y tamizada por justamente eso, por la ternura de los pibes y por la espontaneidad, lo cual no dejan de otorgarle a ese abordaje, esa mirada. Yo le llamo esto de los pibes levantando la antorcha, llevando la posta, y esas cosas que uno las tiene acá a lo largo de muchos años, y hemos hecho laburo sobre esto, hecho películas sobre esto, pero este detalle que hablábamos antes, ¿no? Digamos, cómo hay un montón de elementos, detalles que los pibes nos revelan, ¿no? Tal vez esos llegaron antes a la charla que lo que pudo ser los que tuvieron, digamos, la suerte de vivir, ¿no? Que lo que pudo ser, por ejemplo, el papá de ellos o la mamá de ellos con sus padres, o sea, con sus abuelos. Tal vez en el caso de esta tercera generación llegaron más rápido a esa charla los que pudieron, los que mantuvieron Sigo manteniendo esa figura de levantar una antorcha, o sea, que no es que se la pusieron, o sea, la fueron trayendo, creo que de la cuna, siendo muy bebito, un fueguito que nunca se apagó. Y porque evidentemente... Espera, nene, porque, perdón. Porque quería redondear esto. Cuando salieron, cuando volvió la democracia y pudieron reconstituirse de este lado, no tras las rejas, yo no sé
porque uno siempre además tiene un prurito, qué sé yo trabajé mucho tiempo con el Vado y no, si él no decía algo por ahí de algo, imposible, porque hay además del cariño hay un respeto que ponerle pudor lo que fuera. Tal vez los hijos ya, los nietos, llegan más rápido a esa información que los padres. Eso era lo que quería redondear. Lo he hecho mucho más síntesis que yo. Sí. Es exactamente así. Pero bueno, pero no es que de un día para el otro, sentate, que te tengo que contar algo respecto de nuestra historia familiar. O es hora, niño, que sepas quién era tu abuelo. No, me imagino que lo fueron mamando de muy chiquito. Y está genial cómo lo cuenta cada uno de ellos. Claro. Cuando dice... no sé, me hizo acordar también mucho un documental que habíamos visto hacía mucho. Yo no sé si no fue la segunda parte de La República Perdida o que otro documental donde también un hijo desaparecido, hoy será un flaco de unos 40 y pico de años, tendría 12 años y termina una pregunta, es el entrevistador respecto de qué imagen, qué recuerdo, qué visión, qué concepto tenía de ese papá que no conoció. Y dice así el nene, cómo se resemantiza, se resignifican algunas cosas, ¿no? Que seguramente era un buen tipo, dice. Y hace una pausa y dice, por algo se lo llevaron. Volver a dar vuelta, o poder dar vuelta ese término que era, viste, tan... esto, algo habrán hecho, por algo se lo llevaron, que era... refrendar eso, o sea, ¿viste? Algo hicieron, bien hecho está. Y los pibes tienen esa capacidad de dar vuelta, ¿viste? Un mismo significado, mirarlo por otro lado y eso, significarlo y dejarnos una vez más con la boca abierta y con cosas que nos revelan, ¿no? Vos lo dijiste antes, hay cosas en las cuales, con la sensibilidad además que te caracteriza, es muy difícil tomar la distancia y decir, bueno, hice esto, es un producto, una pieza, una obra, el término. ¿Cómo desacelerás después de tanta intensidad emocional? No desacelero. No desacelero. Si entendí la pregunta. Pero es nada, es como que uno ya lo tiene incorporado, digamos, viene con envión. Yo era tan chiquito como estos pibes. Sí, uno reposa, también tiene momentos de relax, de decir, no quiero pensar, no me pregunte nada. Cuando haces un trabajo de estos, que se renueva todo. Se renueva todo, que se renueva después con el efecto. O sea, la verdad, nosotros teníamos pensado hacer un programa de televisión, y esto no tiene ninguna connotación peyorativa, para que llegáramos a tiempo, porque aparte hicimos muy poco tiempo, para justamente que lo pasáramos del 24 de marzo, se pasó por el canal de la televisión pública de la provincia, en el canal de la universidad, y no me extrañó, pero sí nos sorprendió el tremendo impacto que tuvo, donde muchos lo dotaron de otra categoría. O sea, esta película ustedes hicieron, son términos, son motes. No es que una película es mejor que un programa de televisión, son formatos. Claro. Pero no teníamos la intención de hacer de esto una pieza, una obra, o sea, que ojalá, no me equivoque, se la siga viendo y se la van pasando. Yo sé de gente que se la recomiendo, le pasa el link, algo que antes no ocurría, y me siguen llegando a mí, a mis compañeros. Que entre paréntesis, ¿cómo la vemos? La podés ver por el canal de YouTube de Unicanal, el de la UNR, como Nietos, Haciendo Memoria. Es un programa, un documental, si querés, de media hora de duración, que está teniendo un montón de visitas y de comentarios. Pero también te iba a hacer otro comentario con respecto a esto, que es que uno nunca se deja de involucrar con lo que hace. Y puede entrar y salir también, ¿no? O sea, pues si nos dejamos ganar únicamente por ese costado, por la emoción o por lo únicamente subjetivo, viste, y se nos escapó la pelota, ¿no? Se nos escapa el partido, se nos va de las manos la posibilidad de construir, digamos. Por eso también conlleva
Ahora, estructura, ¿cuánto han un modo de hecho? narrar. Vos fíjate, dos de los compañeros que hoy estuvieron aquí, ¿cuánto han hecho en sus vidas? Sé, en el caso del Vado también de su vida privada y familiar, hermosa, pero ¿qué han hecho en integración para la sociedad, para el mejoramiento de esto que decía el Vado sobre el final? Ojalá tengamos un país mejor que el que vivimos nosotros, con sueños colectivos, pero que no se necesite que el disenso valga, en la construcción. Pero digo, ¿cuántos de los que han atravesado esto han podido aportar desde otro lado, seguir con su trayectoria? Eso no hace en la más que, sociedad? sí, que a mí quizás es muy egoísta lo que voy a manifestar ahora, pero a mí me confirma que desde que también soy muy chico y que he caminado a veces muy cerquita, a veces a la distancia, con muchos de estos compañeros, de estos amigos que son como mi familia, me confirma, y mirá qué arrogante lo que decir, que siempre estuve del lado correcto, con nuestros errores, con lo que voy a decir con el tema del censo. Seguro. Me confirma no solamente lo que uno intentó hacer, que a veces nos sale bien, a veces no tanto, sino este camino paralelo que vienen llevando todos estos amigos con los que nos conocimos hace tantos años. Que todo ese recorrido, todo ese camino estuvo al servicio de la construcción, del hacer, del acercar las partes, de juntar los pedazos. Y no es solamente una cuestión de que somos todos, hermanos y semejantes, que en algún punto todos tenemos el mismo objetivo. No es así. No es así, lamentablemente. Y está claro que hay tremendos... Y hay sectores, por lo menos de nuestro país, no sé si por impericia, por ignorancia, por maldad, por un mandato, no sé, maldito, no tienen ganas de construir con el otro, no tienen ganas de ir con la verdad, aunque duela, tal vez, no tienen sea... interés en pensar... Nene, y nos estamos yendo porque nos sacan de el aire, tema de la pero- construcción. Pero tal vez sea todas estas cosas, sea esa permanente necesidad de ir hacia esa unidad que por ahí se nos va de la mano, ¿no? O sea, no sabemos hacer otra cosa, con todas las macanas que nos hemos mandado y las que nos seguiremos mandando, ¿no? Sabes que te quiero mucho. Yo también. Gracias por haber venido. Gracias por nos invitarme. estamos yendo porque nos sacan de aire. Muy bien, nos dirigió Alejandro Goffelli, las cámaras de Alejandro Ansaldi, Nelson Musto, sonido Andrés Arnoldo. Hasta el miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias.